de semana, los días jueves, viernes y sábado se realizó en Buenos Aires el Congreso Argentino de Médicos Nutricionistas y ahí tuvimos la posibilidad de presentar el Consenso Argentino de Obesidad, un consenso que lo venimos trabajando hace 2 años. Eh, en mi- por mi lado, coordino el grupo de terapéutica dentro del consenso. Está dividido en 4 grupos: un grupo de etiología y definición, que tiene que ver con la evaluación y el diagnóstico, otro grupo de tratamiento y otro grupo que tiene que ver con prevención. Eh, es muy importante que tengamos en Argentina un consenso propio Sí. y a su vez eh, pensado, diseñado y redactado con la realidad argentina, con la realidad del sistema de salud argentina. Eh, Nosotros consideramos que va a ser de mucho valor a todo el mundo científico local y también de otros países, sobre todo para generar orden en lo que tiene que ver con el- todo lo relacionado a obesidad. Ujú. Por eso es tan importante tener en claro las causas, la etiología que desarrollan obesidad, yendo a una mirada un poco más técnica y científica para poder tener claridad eh, también en la definición de obesidad, que no es algo sencillo. De hecho es una discusión a nivel mundial, cómo definir obesidad. Parece muchas veces sencillo hacer una definición y la repetimos sin pensarlo mucho, pero cuando entramos a ver palabra por palabra, cada una tiene su peso y su valor. Ujú. De hecho, este año se publicó a nivel internacional, en la revista The Lancet, una nueva definición de obesidad, lo cual para nosotros fue muy gratificante porque en cierta manera lo que se discutió, cientos de expertos, creo que eran más de 150 expertos a nivel mundial, es lo mismo que veníamos discutiendo a nivel local de cómo definirlo. Doctor, hay una obesidad preclínica y clínica, ¿no? Esto está en el Eso, consenso. eso ¿Cómo también. se logró llegar a esto, no? Bueno, eso es una mirada muy interesante para no subdiagnosticar, o sea, que se nos pase por alto un paciente con obesidad, y tampoco sobrediagnosticar, que a todos aquellos que tienen un peso extra, por decirlo de una Sí. manera, ya considerarlo una enfermedad. Mm. Eso es muy importante también para no estigmatizar, que hoy le damos mucha importancia en el sistema de salud, aquellas personas que por corpulencia eh, no se lo relacionen con una enfermedad y lo que eso genera a nivel personal y a nivel social. Entonces, tener en claro que cuando hablamos de obesidad sí hablamos de un exceso de peso, en eso estamos de acuerdo, para no confundir con otras patologías similares de los metabólicos que por ahí no Ujú. van acompañados de exceso de peso, que son muy parecidas, Mm. pero cuando hablamos de obesidad sí tenemos que plantarnos primero entendiendo que una persona que tiene un exceso de peso, pero eso no es suficiente para diagnosticar enfermedad, que Sí. creo que es lo importante, no solo para el paciente y la persona, sino para el sistema de salud, Ujú. y para el direccionamiento terapéutico de ese paciente. Entonces ahí tenemos esta división entre preclínica, que sería aquel paciente que tiene un exceso de peso, pero que no tiene una enfermedad. Tal vez tiene un riesgo mayor a otras personas de desarrollar enfermedad en un momento de la vida, por lo cual por ahí este término de preclínico tiene un poco este sentido de alertar, de tomar conciencia que si bien no tiene una enfermedad, bueno, es importante tomar algunos recaudos para que eso no siga avanzando. En cambio, cuando la obesidad ya es clínica, quiere decir que tiene una enfermedad en curso, Ujú. lo cual es importante tratarla de inmediato. En ese sentido, algunas de las pilares fundamentales dentro de este consenso es la alimentación, que si bien es algo que por ahí al común de la población
creo que lo entiende más que hasta la comunidad científica, que la alimentación es la clave. Sí. Hoy, por ahí, con el advenimiento de los recursos farmacológicos, principalmente, también por las técnicas quirúrgicas que existen para el tratamiento de la obesidad, pareciera que podemos omitir alimentación. Pero en realidad toda herramienta terapéutica dentro del tratamiento de obesidad es para eventualmente facilitar al paciente el direccionamiento a una alimentación más adecuada. En eso también un posicionamiento muy importante es que utilizamos como referencia el sistema NOVA de alimentación. NOVA es con B corta. Sí. Es un sistema que ya lo adoptó la Organización Mundial de la Salud, otros países también ya lo han adoptado. Es un sistema muy claro y replicable. Hace hincapié en 4 grupos de alimentos donde uno debe direccionarse, posicionarse para tener una alimentación más saludable. Tenemos por un lado los alimentos no procesados o naturales, aquellos alimentos que tienen un mínimo procesamiento, y después tenemos los alimentos ultraprocesados, que serían los grandes enemigos hoy en día en la sociedad moderna, porque sabemos que generan muchísimo daño a la salud. Que es diario las publicaciones que hay sobre el perjuicio que genera los alimentos ultraprocesados en la salud. Pero llegar a un exceso de peso empieza desde este punto, ¿no? Totalmente. Empieza de esas malas elecciones alimentarias en un medio ambiente que en realidad el todo nos direcciona hacia esa mala elección alimentaria, porque esto tenemos que entender lo que tiene que ver con cuestiones económicas, de horas de trabajo, falta de actividad física, alteración de los ritmos circadianos. Pero este es el punto de partida para el desarrollo inadecuado del tejido adiposo. Inadecuado para la vida que llevamos. Sería adecuado el desarrollo del tejido adiposo si viviéramos en el medio de la naturaleza como otros animales, y necesitaríamos ese tejido adiposo para la sobrevivencia. Hoy no lo necesitamos. Entonces ese desarrollo inadecuado y perpetuado nos va a generar problemas de salud. El gran disparador, para ser sintético, podemos poner a los ultraprocesados. ¿Cómo está la Argentina en este caso, de la obesidad? La Argentina, si bien es uno de los países de Latinoamérica que más obesidad tiene, la característica del sistema globalizado actual es que, y ahí también volvemos a la globalización del consumo ultraprocesado, es que las estadísticas son muy similares, y eso también es llamativo. Pues un problema de salud que mantenga estadísticas similares, ya sea una gran ciudad como Capital Federal o un lugar chiquito como Lapachito, por decirlo de una manera, o otro país de México o de Europa, tengan similares estadísticas, prevalencia, tiene que ver con esta gran globalización que tiene que ver con el sistema alimentario actual, que nos condiciona, nos lleva al consumo de ultraprocesado como base de nuestra alimentación. Y esto, por ahí mencionaste algo, pero a veces, uno trata de transmitir conocimiento, sobre todo para que las personas tengan los ojos más abiertos y trate de tener los recaudos necesarios, pero pensar que este tipo de alimentación inadecuado va a alterar de edades tempranas, o va a modificar de edades tempranas nuestros propios genes, alterando nuestro fenotipo, que a su vez, en las mujeres principalmente, va a generar ese genotipo en sus propios óvulos, en las niñas en desarrollo, que a su vez esos óvulos van a ser lo que van a formar una nueva generación. Entonces, pensar cómo estos cambios alimentarios que estamos teniendo nos excede individualmente y afecta a próximas generaciones. Entonces, sí, es realmente complejo, y tener puntos de partida claros es muy importante para poder transmitir también claridad por dónde nos debemos manejar para mejorar
una mejor relación con nuestra alimentación, con nuestro medio ambiente y con nuestra salud. Con este consenso, doctor, se habla de cuál es el rol de los fármacos, en este caso, queríamos saber. Y otro de los puntos también principales es en qué momento realizarnos una cirugía y si es necesario o no. Ahí son unos puntos interesantes. Entendiendo eh, que ya a la parte terapéutica, vamos y eso es una gran ventaja hoy en día, que contamos con diferentes herramientas terapéuticas. De hecho, a nivel farmacológico contamos con varios fármacos ya aprobados para obesidad, otros fármacos que no están aprobados para obesidad pero pueden ser útiles en el tratamiento de obesidad, y nuevos fármacos que ya están en otros países, que llegan próximamente a Argentina. Por ejemplo, ahora en diciembre ya ingresa tirzapatide a Argentina, que es un medicamento que ha mostrado mucha eficacia en el tratamiento de obesidad. Hoy ya tenemos semaglutide, liraglutide, tenemos la asociación bupropión-naltrexona, y a su vez, hace ya varios años contamos con la cirugía bariátrica como una herramienta terapéutica más. También la mirada del consenso, tratando de organizar el tratamiento, no poner las herramientas por arriba del tratamiento, sino como parte de un tratamiento global. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las herramientas son útiles siempre y cuando sean usadas adecuadamente en el contexto terapéutico adecuado. Por sí sola, ninguna es suficiente, ni la cirugía bariátrica. Sí, hoy en día, al tener recursos menos invasivos y eficaces, aleja el hecho de tener que usar cirugía como una primera acción, lo cual fue algo habitual y sigue siendo, lamentablemente, porque debería dejar de serlo teniendo en cuenta la actualidad, porque por ahí estos nuevos fármacos, es cierto, es todo mucho de este 2025, 2024, sí. Y sabemos que 2026 contamos con nueva herramienta. Poder hacer tratamientos adecuados, seguros para el paciente, eficaces, con buena tolerancia, preservando órganos, que es la lógica de la medicina, y tratar de que la cirugía bariátrica sea una herramienta de excepción en casos muy puntuales, en obesidades mórbida, severa, que no responde al tratamiento farmacológico. En eso, y esto me imagino que lo principal sigue siendo la alimentación, porque si uno se hace una cirugía o sigue consumiendo fármacos, el resultado va a ser... es lo que te decía al principio, no vamos a resolver con una cirugía los problemas alimentarios. Nos ayuda a adecuar esa alimentación de una manera más abrupta, por las características de la misma cirugía a nivel absortivo, pero eso, si no se entiende que la raíz del problema es alimentario, vamos a terminar fracasando, y sucede lo que muchas veces sucede, que en los primeros 2 años de cirugía hay una respuesta de pérdida de peso, independientemente de los cuidados alimentarios, pero después empiezan los recuperos, con el agravante de que ya hemos hecho una cirugía, alterado nuestra anatomía. Por este motivo es que debemos entenderla como una opción en casos excepcionales. Bien. ¿Qué posición también tiene que tomar el Estado, o en este caso la salud, para acompañar este proceso? Por eso también lo decía como que es algo fundamental a nivel local, porque este consenso también ordena al sistema de salud cómo brindar las coberturas al paciente. Hoy, bueno, uno cuenta con muchísimas consultas de pacientes, los pacientes te preguntan de las coberturas. La realidad es que hoy las prepagas, obras sociales, están empezando a entender que es importante. Eso es un gran avance, las coberturas, el seguimiento, el tratamiento, porque en definitiva es lo mejor para el paciente, hasta baja los costos de salud. Pero también en este desorden que por ahí nos encontramos, al mismo sistema de salud le cuesta como ordenar las coberturas. Entonces, a través de este consenso, también va a ser de mucha utilidad para poder brindarles las coberturas adecuadas a las personas que realmente lo necesitan, con el seguimiento profesional adecuado, que no sea una cobertura de fármaco sin seguimiento terapéutico. Entonces, de esa manera damos un uso racional y adecuado de los recursos,
con eficacia, bajando costo para que no sea un descontrol. Cuestiones que han pasado en otros países y por eso también uno tiene que aprender de lo que ha pasado en otros países. Y es una patología con alta prevalencia, que alrededor del 70% de la población tiene exceso de peso. Si no hay un orden, eso termina generando una demanda que no lo puede poder sostener el mismo sistema de salud. Y una consulta también, en cuanto a la obesidad, ¿sirvieron por ahí las etiquetas que se pueden Sí, observar, y mucho. no? Hubo, ¿Sí? mira, puntualmente justo hubo una disertación de, Mm, no recuerdo el nombre, de una nutricionista de lo que es FIC, Fundación Interamericana del Corazón, que fueron uno de los propulsores de la ley de etiquetado frontal de alimentos, sí. mostró resultados de beneficios claros. Y también mostró una gran preocupación porque en el 2024 hubo una nueva resolución del ANMAT que contradice el, el sentido de la ley que Ujú. desarrolló el etiquetado frontal de alimento, que va un poco en contra y perjudica. Yo creo que son cuestiones que van más allá del efecto directo de la elección del alimento, que es el sentido en sí del etiquetado frontal de alimentos, sino justamente una toma de conciencia de lo que estamos consumiendo. Y esto va generando procesos, cambios culturales, otras miradas, entender un poco más allá del que el comer, eh, la fundamental es nutrirnos, si Ujú. bien también tiene que ver el comer y en nuestra sociedad y es cultural y tiene que ver con el disfrute y el Y placer y compartir, el quizás, compartir, sí. donde muchas veces no nos guiamos por lo nutricionalmente adecuado, pero eso tiene que estar medido a ciertos momentos Bueno, ahora de la estamos llegando a semana. Navidad, Año Nuevo, me parece Claro, que es oportuno hablar también de sí, esto. sí, Después sí, vamos a tener... pero son entenderlo de ese lado. El problema Sí. es cuando nosotros basamos nuestros desayunos diarios en ultraprocesado, acompañamos el trabajo de oficina con ultraprocesado, terminamos el día comiendo ultraprocesado, gaseosas azucaradas, bueno, termina siendo nuestra alimentación diario y eso va a ser Y eso tiene claramente en perjuicio consecuencias. de la salud. Otro otros puntos por ahí importantes dentro del consenso también es el rol del médico especialista en obesidad como un ordenador de la terapéutica, no como el dueño de la terapéutica, sino como un ordenador donde también la intención de este consenso es para el sistema de salud es que sea de utilidad para médicos que no se dedican al tratamiento de obesidad, médicos generalistas, clínicos, ginecólogos, Ujú. otras especialidades, y que al mismo tiempo podamos tener ese ida y vuelta como en otras patologías de derivación y continuidad el médico de cabecera en el tratamiento, pero de interconsulta con el médico especialista de obesidad, porque justamente hay cuestiones muy finas que lo que nos dedicamos nosotros, donde es importante no caer en la simplicidad, perdón, de que justamente esto, un fármaco por sí solo va a generar pérdida de peso, porque no sucede así, los Ujú. mismos estudios lo demuestran. Y otro punto interesante es el rol que, que, que ocupa o que debería ocupar de importancia de servicios especializados en el tratamiento de obesidad, en Ujú. los hospitales, en los sanatorios, lugares de referencia que tengan la infraestructura adecuada, el personal adecuado, que tengan la práctica adecuada para el tratamiento de obesidad. Ver, todo esto por ahí mucho tiene que ver con el tratar paciente diariamente y el recorrido que muchas veces hace el paciente hasta llegar a un tratamiento adecuado. Eh, entonces, tener ese orden también facilita a que el paciente rápidamente reciba un tratamiento adecuado. Son pilares importantes. Otro punto fundamental que es clave es la prevención, que es uno de los grupos de trabajo, lo que tiene que ver prevención y promoción de salud. Sabemos cuanto antes lleguemos, cuanto antes abordemos con educación Sí. alimentaria, en las escuelas, desde el kiosco saludable, en la misma currícula de las escuelas con los docentes,
también en otros ámbitos laborales, empresariales, que promuevan espacios saludables, bueno, va a ir mejorando y tendiendo a tener mayor claridad de la importancia de esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Gracias Bueno, por venir. gracias. Hablamos con el doctor Juan Ignacio